Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo la hora en que estén viendo este video. Les saluda su profesor Rodrigo Miguel Santiago y obviamente les sigue acompañando en este taller de matemáticas. Para el día de hoy no les traigo alguna actividad referente a matemáticas, habilidad o crítica. Más bien, ahora la propuesta es platícanos, escríbenos en esta sección de la clase una historia fantástica que te haya sucedido en el colegio. Si obviamente eres nuevo, de los que apenas se incorpora y no te ha sucedido nada que nos quisieras contar, pues platícanos algo que para ti sea de importancia y quisieras que alguien más también lo conociera. El tema que vamos a trabajar a continuación se titula Comparación de razones. Obviamente, tal cual lo indica su nombre, comparar es obviamente colocar dos cantidades referentes a una misma y determinar cuál sería esa razón. Ujú. Y bueno, vamos a iniciar con el concepto matemático. Dice, la razón es la comparación de dos cantidades y se mide a partir de la división de dos valores. Entonces, quiere decir esto, A entre B. Por ejemplo, si la ganancia de una empresa es de 15,000 y el gasto de la misma es de 5,000, como pregunta, ¿cuál es la razón de la empresa? Aquí tenemos obviamente dividir los 15,000 entre los 5,000 y determinamos que la razón es de 3. Dicho esto, y para que ustedes tengan una mayor información y les quede un poco más claro, se refiere a que el uso de estas, bueno, más bien en el uso de estas razones o comparación de estas razones, lo que tú vas a aplicar van a ser conceptos o temas que tú ya tendrías que dominar. ¿Cuáles son esos? Referente a fracciones y a decimales. Una aplicación un poco, pues, práctica vendría siendo el cómo preparar la pintura. Ujú. En esta, obviamente, lo que vamos a poner en práctica va a ser la comparación, o he dicho de otra manera, las razones por medio de proporciones, dirían algunos. Entonces, ¿razón es igual a proporción? No, pero son temas que se relacionan matemáticamente. He aquí la comparación. Dentro de las razones y proporciones, la razón es una comparación entre dos cantidades, como lo hemos dicho hasta el momento. Dicha comparación puede hacerse por diferencia, recuerden que una diferencia es resta, o por cociente. El cociente es una división, denotándose razón aritmética o razón geométrica, dirían algunos. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, cuando se hace el comparativo por razón, por resta, por medio de resta, es una razón aritmética. Y cuando se hace una comparación o una razón por medio de la división, es una razón geométrica. He ahí la importancia de cuando es suma, bueno, perdón, cuando es resta y cuando se divide. Y obviamente el término que la acompaña es la proporción. Lo único que estamos haciendo es el comparativo entre dos razones, ¿sí? En las cuales obviamente yo siempre les he dicho que no revolvamos términos. ¿A qué me refiero con ello? Por ejemplo, si en los numeradores estoy hablando de cantidades monetarias y abajo estoy hablando de porcentajes, denominadores, tienen que estar acomodados en la misma, obviamente, posición para que obviamente cuando haga la multiplicación por el método cruzado obtenga el resultado correcto. Para ir consolidando un poco este tema, les he de mencionar alguna comparación por medio del cociente. Recuerden que la comparación por medio del cociente es la división. Un primer ejemplo, un primer punto dice, Antonia tiene 30 lápices menos que Camilo. Por diferencia, esto quiere decir os obtendría como 40 menos 10. Un segundo punto, Camilo tiene 4 veces los lápices de Antonia. Por cociente. Ajá, ¿a qué se refiere con ello? Pues obviamente es una división, 40 entre 10. Tercer punto, cuando se comparan dos cantidades por cociente, se habla de razón entre las cantidades o la comparación entre esas mismas cantidades. Yéndonos
ya a la parte práctica, que obviamente nos refiere al trabajar con su libro de texto SM, encontramos que obviamente siempre va a haber una pregunta de reflexión y dice, ¿en qué casos es útil comparar cantidades? Pues obviamente aquí les diría, por ejemplo, en las ofertas, ¿sí? En las edades, en la cantidad de dinero que tiene cada uno. Y así obviamente cada uno bueno, puede proponer diferentes ejemplos que relacionen cada uno de estos términos. Primer ejercicio de la página 186 del libro SM dice, lee la situación, observa la tabla y con los puntos anotados por las jugadoras del equipo de básquetbol son, obviamente ahí tenemos juegos ganados y puntos anotados. Una de las preguntas que obviamente viene aquí es, ¿quién anota más puntos por partido? ¿Brenda o María? Si nosotros ubicamos en la tabla, Brenda juega 4 partidos y, digo, perdón, 4 juegos ganados y tiene en total 50 puntos. Y María, obviamente es la última, también juega 4 juegos y tiene 59 puntos anotados. Aquí yo les preguntaría y les diría, ¿cuál sería la respuesta correcta o cómo podemos ubicar a qué se está haciendo referencia en este apartado? Pues bastante sencillo, ¿sí? Nosotros podemos decir que María obviamente es la persona que estaría teniendo más puntos en este primer partido. Una segunda pregunta dice, ¿es cierto que Brenda es mejor anotadora que Alicia? Nosotros al analizar la tabla podemos encontrar que la respuesta es no. No, porque Brenda anota menos puntos por partido. En un tercer punto dice que Alicia, no, perdón, Aleide es la mejor anotadora. Y bueno, ok, ubiquemos a Aleide. Dice que de juegos ganados tiene 5 y son 70 puntos. Obviamente retomando la parte anterior, si nos enfocamos en la parte de Alicia, Alicia tiene 3 juegos y de esos 3 juegos tiene 45 puntos. Por lo tanto, esto quiere decir que ella por partido está haciendo 15 puntos. En ese sentido, si hacemos el mismo comparativo o la razón de A la y D, obtenemos que ahí la respuesta sería 14. Se acerca un poco, pero entonces la mejor jugadora vendría siendo Alicia, más no A la y D. Entonces ahí la respuesta es no. ¿Por qué? Porque Alicia anota más puntos por partida. Ok, bueno, pasamos a la siguiente parte. Obviamente ahí viene una pequeña tablita de la cual tú tienes que identificar de esa tabla algunos valores. Dirías, ¿y dónde tengo esos valores? Ah, ok, pues muy sencillo. Cuando tú obviamente estás analizando esa tablita, te puedes dar cuenta que te está pidiendo que tú determines los puntos anotados por partido. ¿Cómo vas a hacer esto? Recuerda que ya trabajaste la tabla anterior donde te decía juegos ganados y juegos anotados. Lo único que tienes que hacer es dividir. Por ejemplo, 70 entre 5, ¿sí? Y ahí tú al hacer esa razón vas a obtener el resultado. Cuando tú obtienes ese resultado, te va a permitir ir complementando esta tabla. ¿Cómo sabes qué valores son los que corresponden en cada uno de estos resultados? Pues muy sencillo, ¿sí? Bueno, más bien que calcular las razones de cada uno de esos términos para que vayas determinando el resultado de cada uno. Para el primero dijimos que eran en total 14, ¿sí? Para el segundo resultado, obviamente lo que tú estarías obteniendo son 12.5 para Brenda, para Alicia 15, para Rita, ya estarías obteniendo 10.83, para Rosa 12.5, para María 14.75. Y ahí te pregunta, después las dos preguntas que están a un costado, dice, ¿quién es la mejor anotadora de todas? Pues ya lo habíamos explicado con antelación. La que es mejor anotadora es Alicia. ¿Por qué? Porque al sacar la razón obtenemos que por cada partido ella está obteniendo 15 puntos y lo vas a ver reflejado en esta tabla. Segunda pregunta dice, ¿quién anota menos puntos por partido? Pues si nosotros nos enfocamos a cómo está la tabla, Rita está obteniendo 10.83 puntos por partido, así que ella sería
una de las personas que obviamente aquí pues estaría obteniendo menos puntos. Nos vamos, ok, ya te toca después a ti, a cada uno de ustedes, contestar el siguiente ejercicio, hacer los comparativos, determinar la razón. Nos vamos al ejercicio cuarto, donde dice contestar las preguntas. Dice, en la tienda de Don Orlando, medio kilogramo de chile piquín cuesta 20 pesos. La pregunta dice, ¿cuánto debe venderle a un cliente que solicita 15? Ujú. Obviamente aquí lo puedes determinar por medio de una razón o por medio de una proporción. La respuesta tendría que ser 375 gramos. Ok, a ti te tocan las otras dos preguntas. Y bueno, para ir terminando con este ejercicio, no me queda más que desearte un buen día. Recuerda quedarte en casa. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hasta luego. Excelente día, excelente tarde o excelente mañana.